Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 70 de Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Qué opina de este gran número? Esta pregunta yo sé que ya se la he hecho, se la hice de hecho en el capítulo 40. Lo tengo registrado porque justo fue el que acabo de subir. Y creo que se la hice en otro capítulo. Pero, güey, 70. Es que una cosa es 40, una cosa es 30, pero 70 capítulos. ¿Cómo le parece ese gran número? Pues para nosotros no es extraño que podamos seguir hablando, pero es interesante el proceso que hemos hecho durante estos 70 capítulos, sí. Como este mejoramiento paulatino primero pues tecnológicamente y también diría que discursivamente también, mejorado un poco también, supongo la forma de expresarnos, supongo que ha mejorado también. Y la tranquilidad también, Como en forma y fondo. Sí recuerdo sí. que vi el primer capítulo, claro que obviamente me estoy devolviendo al primero. No sé por qué tenía que ver algo ahí. Creo que cuando estaba clipeando. Y vi el primer capítulo y en cuanto a usted, claro, usted se nota así muy, muy robot, así como que casi no hace movimiento, güey, casi como que deja así la cabeza quieta. O sea, como que se queda así ultra quieto, que ya Ujú. es muy diferente obviamente, cómo usted actúa y habla también a los diferentes. Pasaba que yo en ese primero me di cuenta que yo hablaba y hablaba y hablaba y como que esperaba como la La reacción misma suya, fluidez, pero no, obviamente pero no. claro, como que me decía, sí. Entonces me tocaba seguir hablando y seguir hablando y seguir, bueno, y me tocaba seguir hablando y seguir hablando. Pero a ver, claro, ya son 70 capítulos, ya igual lo que hemos dicho, creo que los que nos han seguido en el podcast han visto esta evolución en cuanto a tecnología, por lo menos. Por lo menos sí. Y sí, por lo menos. Eso sí lo van a ver, lo que Eso más sí, van a notar, eso sí, eso porque sí se ve, la eso sí. tecnología que usábamos al comienzo era muy paupérrima. Sí, estaba muy mala. Y no sé por qué, Era muy de que el que grababa así con su selfie así nomás, así con el celular, como cuando graba algo para enviárselo a alguien así rápido. no, y Como- eso tenía más calidad, porque es que Sí, las cámaras frontales de ahorita mínimo deben tener 10 megapíxeles, 8. sí, Yo exacto. estaba grabando con mi cámara de 0.8 megapíxeles, güey, literalmente revisé las especificaciones y decía 0.8 megapíxeles. Igual, a ver, creo que también lo hice un poco bien desde la perspectiva en que estábamos iniciando, o sea, y la idea para ver cómo surgía, para ver si nos gustaba, para ver si nos acoplábamos, porque sea como sea lo que le dije a Germán antes de iniciar esta idea y fue, yo ya tengo más o menos la práctica de hablar frente a la cámara y de hacer esto, pero yo sé que usted no. Pero yo me enfoqué fue precisamente en lo que está plasmado ahí, que fue en el fondo. Es decir, nosotros tenemos conversaciones que desde nuestra perspectiva es interesante. Bueno, hagámoslas públicas, por así decirlo. Sin embargo, o sea, digo que lo hice bien porque como que lo interesante es tener el fondo, dándole una forma básica, simple, la forma es, pero muy básica. Es como dijimos, hagámoslo hoy, pongamos ya las cámaras y ya, listo, así nomás. Sí, sí, o sea, coja el computador, ahora, Ahora lo hoy ahí, ahora una sesión cualquiera de videoconferencia en cualquiera y ya, listo. y arranquemos, listo, se fue para arriba. Pero sí, el proceso ha sido muy interesante y paulatino digamos, en el aspecto, fuera del podcast hablábamos un poquito de eso, ¿no? Que yo le decía que justo íbamos por capítulos, como que el cambio se comienza a ver desde el capítulo, si no estoy mal, 29, 30, en el cual ya pasamos a HD. Posteriormente, si nos están siguiendo en los podcasts o si vieron algún capítulo del podcast, allí comencé con esta iluminación verde que parecía un semáforo. Y recuerdo porque allí está en el podcast cuando dije, no, perdonen por el semáforo que tengo atrás porque se prendía y se apagaba porque, bueno, tenía fallos ahí. También me di cuenta que eso fue algo que, pues ya se le dije a Germán, y fue el tema aquí como de la decoración, como que la tenía un Ujú. poco descuidada, la tenía un poco, porque igual inicialmente la tenía era porque los videos, invitados todos al canal de YouTube, eh, antes del podcast, pues había muchos videos, solo hacía los videos y los tenía más en el ángulo que aquí no está cogiendo bien, sino en el ángulo hacia allá, porque la cámara también me queda más de frente y así podía grabarme más hacia allá. Como en la idea del podcast, pues comencé grabando con la cámara del computador, la integrada, que ya es bien viejita y bien obsoleta. Entonces, pues el ángulo, y eso que en los primeros capítulos mi ángulo era literalmente para atrás, güey. O sea, era el ángulo mirando para allá. Ahora, claro, el solo hecho de voltear un poco la cámara
ya hay un poquito una mejora. Ya comencé a cambiar todo esto, lo cambié absolutamente, ya estrenamos el logo del proyecto Gente Inteligente, lo cual aproveché también para pues plasmarlo acá. Arranqué con esta luz, ya como en el 35 arranqué con, no, en el 35 porque cambiamos a HD, ahora sí, cambiamos a una cámara HD, ya como que más llegando al 40 voy cambiando a esta... no, en el 40 lo que pasó fue que cambiamos el ángulo porque la HD la teníamos de abajo hacia arriba en un ángulo como, se ve mucho mejor, obvio, pero en un ángulo como malo, no sé. Lo que hicimos fue cambiar el ángulo, que yo le dije también las ideas a Germán para cambiarlo, también lo cambié, y el ángulo literalmente modificó mucho como la perspectiva, se ve mucho mejor. Posterior ya agregué la luz, ya se vio la decoración, luz, doble luz, ya cambié el ángulo, y ya en el capítulo 50 pasamos a si fue en el 50, si fue en el 50, pasamos a por finalmente a la cámara Full HD. Bueno, y en el capítulo 66, número del diablo, del demonio, eh, vinieron estos hermosos bebés que ustedes están viendo acá. Si nos estás escuchando por el podcast, pues ahora nos escuchan mejor gracias a que pues compramos este par de micrófonos que también. Y bueno, esta conclusión la hemos dado un poco en esos capítulos. Ya no sé, creo que no se puede aumentar, o por lo menos sí se puede aumentar, pero con los restricciones que tenemos, creo que es lo máximo que se puede avanzar en temas de, Sí, claro, ya lo otro sería, en términos, usted digamos se centra en lo suyo, digamos en el término mío, pues ya sería, en mi caso, hacer lo mismo proceso, ¿no? Y cambiar la iluminación o mirar otro ángulo o o colocar más ambientarlo un poco, ¿no? como el fondo. Con Sí, allá, imágenes como usted lo allá, está haciendo, allá ¿no? va a haber un logo del proyecto Gente Inteligente y del Gente Inteligente Podcast, que ya lo pueden ver allí en las redes sociales, en Agnóstico Rastreador, en Ujú. Facebook, en Instagram, en todo lado. Ya inauguramos el logo y allá atrás van a verlo próximamente. Sí, ya. Y ya, pues, el otro proceso es que ha sido, a mi parecer, también más interesante es Más el interesante, fondo, ¿no? Como totalmente. cada vez lo que le decía que cada vez se relaja uno más, digamos que la conversación fluía un poco más, se sentía uno menos robotizado. Es un proceso que se ha construido lentamente, porque obviamente las habilidades, en mi caso, nunca las había desarrollado porque obviamente nunca había hecho Nunca grabaciones había como hablado a tal. la cámara, claro, claro. Usted ya con el proyecto, obviamente usted lo ha visto con varios invitados, ya obviamente ya ha Exacto. tenido que interactuar con ellos, preparar, ensayar la conversación, sí, o sea, tiene la práctica obviamente, Claro, sí. mucho más tiempo. Claro, estaba viendo y ya el canal lleva 7 añitos, cumplió el canal de YouTube. Desde como 7 y medio, desde que se lanzó pues el primer video como tal de YouTube. Así que pudiera decir que llevo 7 años haciendo videos de YouTube, pero también suena mucho tiempo, o sea, muy ¿cómo se dice? Presuntuoso, no, Presuntuoso, sí, presuntuoso. Ok. presuntuoso. Muy presuntuoso porque sí, o sea, hace 7 años comencé a subir videos, pero no con frecuencia, es decir, muy de vez Mm. en cuando. Sin embargo, sí, tenía pues esta cuestión ya de hablarle a la cámara, de hacer un libreto, de formar, de pero bueno, y más interesante que eso todavía, que sí, o sea, digamos que se puede dividir en tres partes, en dos partes grandes, ¿no? Forma y fondo. Ya hablamos de la forma y hablando del fondo se puede dividir en dos partes, que es la que usted dice, como mejorar como tal, no sé si de pronto vocabulario, tranquilidad, un poco de lo que usted decía, relajación, de hablarle un poco mejor, con más confianza, por lo menos a la cámara o a las cámaras o al micrófono, ya no sé cómo decir a todo. Pero la segunda parte que todavía me parece más importante y más profunda es la adquisición y construcción de conocimiento que hemos hecho a través de conversación, de debate, de contraposición de ideas. Como ya ustedes han visto en muchos capítulos del podcast, a veces debatimos, a veces no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, a veces llegamos a un objetivo, a un punto, a veces Germán llega a uno, yo llego a otro, pero que después podemos conciliar o no, o simplemente lo planteamos. Y el traer esos invitados que gracias a todos ellos han sido personas que he conocido pues personalmente o a través del proyecto Gente Inteligente precisamente, que también se hace una construcción de conocimiento conceptual, argumental, muy, muy interesante.
y que al final a través de la práctica, pues de la conversación, a través de la conversación, de la palabra, pues eso también ayuda mucho a organizar ideas, a plasmar mejor las ideas. Igual eso estamos haciendo acá como, eso es como el capítulo resumen de, como en esas series que hay un capítulo que es como el resumen de toda la serie. Eso Y es como como este el que capítulo. hacen en Navidad, que dan Eso, los sí. especiales y hablan, mire, en este capítulo Sí. pasó esto y lo muestran. En este caso, pues no, no va a ser así, no es que vamos a hacer un corte y miren, y esto fue lo que hablamos y esto no va a Este ser es el así tampoco. capítulo de Navidad de Gente Sí. Inteligente Podcast. Pero no, sí, o sea, eso me parece una parte como muy interesante. Además que esto lo hemos hablado en otros capítulos del podcast, que por eso fue que me acordé, y es el transmitir, sí, el transmitir nuevo conocimiento que hemos adquirido, ponerlo en palabra, transmitirlo y darlo, eso creo que también hace que primero se quede más en la memoria y segundo se pueda procesar la información mejor, se pueda procesarlo, pensar mejor las cosas. Estaba pensando, usted que tiene mucha mejor memoria, ¿hace cuánto o sea, 70 capítulos, más o menos, suponiendo que uno hiciera diario, sería más o menos 2 meses y medio por ahí? Pero como obviamente no ha sido así, más o menos desde cuándo empezamos, o sea, cuánto tiempo realmente llevamos haciendo podcast, Esto teniendo en inició, cuenta el primero. si no mal recuerdo, para diciembre. Iniciamos los primeros capítulos. Para diciembre, noviembre, entre noviembre y diciembre. Mm, Me atrevo a decir que Llevamos como como finales 4 meses de, por ahí, sí, como cuatro, llevamos como como cinco unos meses. 4 meses aproximadamente. Está interesante, ¿no? Porque serían 70 capítulos, serían casi 140, 30, 60, 90, Como como 2 meses y medio, 2 meses y 10 días, pero sí. tres por semana, sería, como en promedio. Sí, aunque yo creo que debió ser más tiempo porque pues sí, sí hacíamos bastantes y en algunos momentos hicimos más seguido, pero tampoco como para que sean tantos. Entonces sí, yo diría por mucho 3 semanales. Sí, como en promedio, porque por ejemplo, precisamente las últimas 2 semanas hemos estado bastante quietos. También esto Ujú. se lo he comunicado a la gente a través de las páginas. Y es por el tema que estoy tratando de adelantar. Estoy aumentando la cantidad de publicación de podcast porque dejamos muchos atrás y reducir la grabación en pro pues de estar un poco más actualizados con la información. Sin embargo, estoy viendo que he concluido que es un trabajo bastante, primero, tedioso y segundo, bastante complicado, porque si aumento la cantidad de podcasts publicados, también creo yo que se disminuye la cantidad de vistas por video, porque también si cada capítulo es de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, si se publican más a la semana, pues la gente de pronto no tiene tanto tiempo para escuchar tanto tiempo de podcast, es decir, 2 por semana, bueno, 2 horas, 4 horas por semana, bueno, sí se puede escuchar. Pero si publico 4 podcasts por semana, eso significarían 8 horas por semana. Y bueno, 8 horas por semana de pronto la gente no tiene tanto tiempo para dedicarle al podcast. Entonces se vuelve un poco contraproducente. Así que he llegado a Sí. como estoy tratando de llegar a un medio balance Ujú. entre publicar seguido, pero grabar también, porque es lo que hablamos la vez pasada con Germán. Es decir, esto lo hacemos porque nos gusta también. Digamos que lo que es como tal este proceso de conversación no es para ninguno de los dos, no es hostigante, no es estresante, no es algo de que tenemos que hacer esto, sino es como al revés. Desde mi perspectiva, por lo menos, es más como relajante. Es más como Ujú. relajante, como que después de cada podcast, no sé si de todos, pero si uno aprende cosas, así sea lo más mínimo, o aprendemos algún dato que vimos en Google, o aprendo no sé, la posición que Germán tenga, o Germán aprende la que yo tenga, o llegamos a una conclusión, no sé, desde mi perspectiva es muy, muy relajante este proceso, eso que estamos haciendo en este momento, justo este pedazo de conversación me parece la parte más relajada del podcast y por eso como que grabamos y grabamos y como usted arrancó diciendo este podcast, la conversación no se nos acaba a nosotros dos, güey, entonces, Ahí sí, si no tenemos nada que hablar, nos inventamos algo y de ahí partimos y seguimos hablando. sí, güey, es que llegamos no tenemos nada que hablar, bueno, estoy viendo una pared. ¿Por qué pared? ¿De dónde surgió la palabra pared? ¿Cómo se compuso? ¿Viene del latín o del román? ¿Pero por qué el latín es una lengua tan importante que influenció en el español? ¿El español antes era diferente? ¿Ha cambiado? ¿Cómo cambian los idiomas? Y güey, nos regamos hasta que terminamos hablando, pero ¿qué tiene que ver Marte con la visita de posibles extraterrestres? No, eso tiene que ver en cuanto a que, güey, pero que arranqué diciendo pared.
Exacto, sí. Eso nos pasa muchísimo y creo que eso ha sido por lo menos es decir, como que tenemos material ilimitado para el podcast que pues surge casi de la nada, ¿no? Eso sí, eso me parece muy interesante, o sea, el material lo tenemos. La ventaja que también tenemos en el proceso es la cuestión de, primero, que lo que hablamos no se pierde, y lo segundo es que como de alguna forma hay una continuidad, tratamos de no repetirnos, entonces no volvemos a hablar de lo mismo, tratar como que intenta uno evitar ese proceso, que se da mucho cuando uno pasa mucho tiempo entre el momento en que habla y el posterior, Ok, porque obviamente pasó un mes mucho y puede tiempo. ser que unos días se le olvidó que habló en el mes, en cambio ahí, como es continuo, pues realmente trata uno de no repetirse. Sí, Y igual voy a poner ahí como cuando está el contrato y tiene un asterisco y uno lee mm, abajo que el asterisco tiene como las letras menudas que llaman letras voy pequeñas. a poner una letra pequeña ahí, es que creo que sí hemos repetido conversaciones y sí hemos repetido más que temas, conversaciones, porque repetir temas, Ujú, bueno, desde la perspectiva, bueno, pero repetir conversaciones literales, creo que lo hemos hecho, tratamos de no hacerlo, sobre todo yo trato pues de tener muy en cuenta qué hablamos y qué no hablamos, pero claro, a veces, o sea, al final tenemos que hablar en términos de información. Entre más capítulos, de a 1 hora y media cada capítulo, la cantidad de información que manejamos por capítulo va a incrementar, no sé si estoy haciendo redundancia, pero va a incrementar por capítulo. Es decir, cuando lleguemos al capítulo 100 no sé si vaya a tener la suficiente memoria para decir, uff, en el capítulo 5 hablamos ujú. de una camioneta porque es 4x4 y ahorita ya no digamos eso porque ya lo dijimos en el capítulo 5 güey. Entre más capítulos creo que se hace obviamente la cantidad de información mayor que se puede quizás salir un poco de control y al final creo que sí vamos a repetir temas. Ya estoy seguro que hemos repetido un par de temas, unos 3 temas, y lo que me dio mucha curiosidad, lo chistoso, como diría en algún tiempo Germán. Sí, La chi- ujú. Lo cambia curioso para que no quede, no, para cambiar un poco. No, pero porque si es chistoso, o sea, lo chistoso, porque si es chistoso, lo chistoso fue que repetimos la conversación con las mismas palabras, güey. Es como, es como, a ver, me acuerdo una hace poquito en la que usted me dijo, bueno, eso sería como, creo que es Watchmen. Sí, eso es Sí. como Watchmen. ¿Qué es eso? Es una película. No, yo no sé nada de película. ¿De qué es? Cuénteme. No, trata de bla, 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 bla. Güey, eso lo hablamos como es que ahí comenzamos, no me acuerdo en qué capítulo, puede ser el 19. Y ahora que estaba editando el 40 o el 39, voy a decir lo mismo. Usted me dice, no, en Watchmen. Y yo, ¿qué es eso? Y usted me dice una Yo película. le- Y yo, no, usted sabe que yo no sé de películas. Pero volvemos a decir las mismas putas palabras. Solo que cuando dije eso, o sea, afortunadamente cuando dije yo no sé de películas, yo dije, ok, un momento, esto ya lo habíamos hablado. O sea, justo ahí me acordé, pero estoy seguro, claro, o sea, tanta información, tantos temas, tantos capítulos, que estoy seguro que en algún momento yo no me habré dado cuenta o usted no se habrá dado cuenta y hemos hecho la misma puta conversación. Hicimos exactamente el mismo montaje. Sí, güey, para que hubiéramos cogido el libreto y hubiéramos repetido esa Sí. parte del libreto que nos aprendimos de memoria. Pero eso me parece muy interesante porque yo lo veo desde el punto de vista de que como a mi mente se le presenta un estímulo que se da de una manera tan igual, la respuesta mental, al final del proceso mental que se haga, la respuesta y la conclusión va a ser pues, exactamente la misma de la que tuve, no sé, hace un mes, porque es el mismo proceso mental. Y como mi conclusión fue la misma, de su parte, su mente hace lo mismo, recibe el mismo estímulo, la misma palabra, y su proceso mental va a dar una conclusión que es la misma que me dio hace tiempo, y así, señores y señoras, se hace la puta Nos repetición hemos convertido en en autómatas, güey. un autómata, sí. Sí. Lo bueno es que, bueno, tengo como esta condición de recordar ciertas cosas puntuales, lo bueno es que, claro, trato de recordar, pero bueno, sí, estoy seguro que ya entre más capítulos, no sé, es que si llegamos, a ver si llegamos, no sé, supongo que sí, si llegamos al capítulo, yo que sé, 200, güey, ya 200, esta conversación de este capítulo se nos va a borrar, es que va a ser más fácil que se nos borre, güey, porque va a ser dentro de 130 capítulos, va a ser más capítulos de los que tenemos del 0 aquí, del 1 aquí,
que lo que tengamos al 200, güey, no nos vamos a acordar ni del 30, ni del 40, ni del 55, pero yo creo que ahí está la clave de este podcast y de lo que interesante de este podcast, y es cuando uno transmite la información y procesa la información, que precisamente se haga como un esquema mental, o sea, precisamente aprender el concepto para que a través de ese concepto pueda tener otras bases para construir un concepto mejor o un concepto pues más desarrollado, que al final creo que es lo que importa y al final veo que también es el problema, sí, uno de los problemas de la gente que de pronto lee y pues para no se nos acaba ese libro y lee otro libro y lee otro libro y pues al final la memoria no va a recordar todos esos libros ni tantos libros. Pero en el momento de que uno procesa la información, la discute, la debate, la transmite, habla de ella, ya hay una probabilidad mayor de que se le quede en la cabeza y que en el futuro pueda contrastar esa información que uno ha adquirido. Claro, y lo importante es que lo que de pronto ya hemos hablado, que era como esta noción de usted tiene que construir un concepto y lo construye, no solo lo lee, sino lo construye, porque al explicarlo lo está construyendo ahí, entonces es importante porque eh, lo bueno es que la información usted mismo la construye un propio concepto. No repita lo que dice el libro literalmente, sino mírelo, lo lee y este concepto a usted lo entiende de esta manera o en este contexto cree que se aplica de esta manera. De esta forma, pues es más constructivo leer el libro. No simplemente usted repite algo que alguien dijo, sino usted mismo lo conceptualiza a su forma de ver, en el contexto que usted cree que aplica o encuentra una nueva forma de entenderlo. Y es importante porque ahí si usted se da cuenta, si lo entendí, no, como que él dijo esto y ahora que yo lo estoy tratando de explicar en este contexto, como que no sé si es así y ahí me doy cuenta, no lo entendí o me toca leerlo más. Ahí es donde realmente se da cuenta si entendió completamente el libro o entendió la idea que le está tratando de transmitir o si la idea Totalmente. que él planteó como que no cuadra muy bien, como que usted dice, no, esto no es correcto o funciona parcialmente. Y es en ese proceso de discutir sobre el tema, donde usted lo pone a prueba en diferentes contextos. Si el concepto es correcto, pues en los diferentes conceptos debe funcionar para que sea completo el concepto o para que sea correcto realmente. Y más que todo como para que quede, ¿no? Como para que quede en la Ujú. mente, que ese creo que es el problema de cuando uno consume información y la deja, si no, claro, si uno no trabaja esa información, la información se va a olvidar. Y si se va a olvidar, pues, cómo construir nuevos conceptos, nuevos argumentos o argumentos que se basen en cierta información si la información se queda perdida, perdida en la Como lo mente. que yo digo a veces cuando usted hace crucigramas. Usted de crucigramas aprende nuevas palabras, pero la aprendió y que usted se la grabe, muy difícil porque Total, si esa palabra nunca la vuelve a usar, pues total, ¿cómo se va a acordar? exacto. Uy, ahí en crucigramas uy, está aprendiendo vocabulario. Pero si usted no empieza a usarlo, pues los va a olvidar porque es una palabra que es muy extraña, nunca la ha usado en ningún contexto, pues la va a olvidar. A no ser que de alguna forma la asocie y ya la utilice en un contexto, de manera que la próxima vez que se le presente el mismo contexto, deba decir, la palabra adecuada en ese contexto, porque la usé en ese contexto es esta. Y es una palabra nueva que usted nunca había usado. Ahí sí sirve hacer crucigramas y estas cosas cuando usted realmente está usando la información, porque si no, pues se pierde. Sí, es lo que usted puede leer muchos libros, pero si no está escribiendo sobre ellos, hablando sobre ellos, pues toda esa información se va a perder. Porque pues si de pronto usted tiene muy, muy buena memoria, puede ser capaz de recitarlo literalmente de pronto. O sea, decir, mire, tal filósofo, tal escritor dijo esto, y de pronto se logra acordar de eso. Pero si no lo utiliza, pues o si le olvida quién lo dijo, o se le olvida qué contexto se utilizó, o se le olvida, o no sabe si realmente lo comprendió correctamente. Es como el proceso realmente de cómo hacer las dos partes, ¿no? Estamos acostumbrados a ser muy pasivos con la información, como somos puros espectadores, la información no la dan, pero nosotros no interactuamos más allá de eso, Ujú, no hacemos el proceso inverso que es coger esa información y ahora yo actuar sobre esa información. No exacto. solo soy espectador, sino ya participo y construyo a partir de lo que me están generando en información. Generar conocimiento, que creo que es el problema.
en el mundo hay mucha información, pero el conocimiento todavía es muy limitado porque Ajá, estamos acostumbrados a recibir información, pero no a construir con ella. ujú. Que pienso que también en cierta perspectiva es lo que hace la definición de inteligencia y también lo que hace la definición de sabiduría, que a mí me encanta ese concepto y pienso que en algún momento de mi vida dije uno de mis objetivos en mi vida en general, o sea, yo tengo objetivos como para toda mi vida, y es precisamente llegar algún día a la sabiduría. Me encantaría llegar algún día a la Ujú, sabiduría. Que pueda, no sé, pero tener esa cuestión como una meta se me hace muy interesante porque desde mi perspectiva, que voy a decir algo muy en mi opinión, la sabiduría es ese complemento de muchas cosas, de inteligencia, de mucho conocimiento, de erudición, bueno, prácticamente lo mismo, de construir argumentos, de tener memoria, de saber explicar cosas, decir cosas, entender cosas, de como de un montón de parámetros que conforman eso que se llama sabiduría. No he llegado a la conclusión si algún día podré llegar a esa sabiduría que quiero llegar, pero si no podré llegar nunca en mi vida, yo quiero toda mi vida caminar, ir en el camino, estar parado, seguir el camino que lleva a ese objetivo. Y cómo se hace eso? Adquiriendo conocimiento, debatiendo, hablando, escuchando a otras personas, conociendo culturas diferentes, conociendo diferentes perspectivas, analizando y procesando la información que está libre en las redes sociales, en internet, en los libros, en todo lo que consumimos, tratar de tener un pensamiento crítico frente a todo, saber lo que es pensamiento crítico, saber construir pensamiento crítico y con eso pues tener un camino que podría llevarme algún día a tener o a ser, no sé si decir ser sabio o a tener sabiduría o alguna de las dos me gustaría mucho, como ese ha sido como uno de mis objetivos en mi vida pues. Y lo interesante de ser sabio es que, a diferencia de otras habilidades que eh, pueden darse inclusive por pura inspiración, este es un proceso realmente de construcción que es meritorio porque requiere la disciplina de hacerlo, de construirlo. Es un proceso que usted gana. No es algo así como que sale en el momento, sino realmente es un proceso que usted ha construido y que tiene todo el mérito de saber que usted le dedicó mucho tiempo a lograrlo, porque no hay otra forma, no hay sabios al instante. Usted puede tener un momento de genialidad y descubrir algo, pero generar sabiduría sí requiere un proceso, es un proceso, no hay forma de que usted se vuelva sabio así nomás, requiere un proceso como Total. tal. Y eso es lo más interesante, porque ahí sí es muy meritorio, porque usted tuvo que dedicarle mucho tiempo de su vida y tener un enfoque muy preciso para lograrlo. No Claro. se logra así nomás. Entonces, un sabio, ser un sabio realmente es muy meritorio. Ahí, como dices, una medalla de vida, como estos actores que logran una medalla por una carrera, una trayectoria, es Sí, una trayectoria total. prácticamente. Ser sabio es una trayectoria. Como no, obviamente otras cosas, por ejemplo, si usted tiene un IQ muy alto, pues puede lograr cosas impresionantes en momentos, en instantes precisos, pero ser sabio sí no se logra de esa manera, no hay forma, es un Exactamente. proceso. Y por eso plasmaba ahora esa sabiduría es como una composición de un montón de cosas. Ujú. Habilidades sociales, habilidades racionales, habilidades de, lo que digo, memoria, quizás un IQ, inteligencia, saber procesar información, saber argumentar, saber buscarla, saber filtrarla. No sé, es como un montón de muchas cosas que conforman esa palabra. Y lo interesante es que usted para lograrlo tiene que desarrollar todas esas habilidades. Entonces, aprender a buscar información, aprender a Exacto, buscarla, aprender a cómo se discute correctamente, cómo se argumenta correctamente, cómo exacto. obtengo la información, cómo logro que el debate se haga correctamente. Todo eso es un proceso y esas habilidades usted las va a desarrollar. Las necesita desarrollar si quiere volverse sabio. Total. Que debo buscar cómo debo interactuar con el otro para adquirir sabiduría en la experiencia humana. Toda esa cuestión, todo es un Exactamente. proceso, todas esas habilidades usted las tiene que desarrollar, si no logra ese objetivo de ser cada vez más sabio. Sí, exactamente. Y por eso siempre me ha parecido, sí, me ha parecido como muy bonito ese objetivo. Esto Porque uno creo que escucha muchas nunca, personas que hablan, o sea, que leen de mucho, pero no son sabias porque tienden a sí, repetirse, tienden a no deconstruirse,
a repetir, se vuelven retahílas de lo mismo, repiten lo mismo con el mismo argumento y no salen de lo mismo. Cuando inclusive conversan con otros, no tratan de encontrar, uy, esta persona me planteó algo que nunca había pensado y abro mi mente, ¿qué significa esto? Sino sencillamente se cierran, están atrapados en su propia, en su propia, yo diría que casi mentira, en su propia ilusión de verdad que tienen, porque es una ilusión. La verdad realmente es un proceso que se va develando poco a poco. Uno más o menos cada vez se acerca más a la verdad, pero es un proceso que se debe de construir Como que se cada tiene que tiempo. ir puliendo. Ujú. Sí, porque uno tiende a estar atrapado en sesgos de confirmación por la misma forma en que se construye la mente. Y por la La propia mente le agrada que subjetividad. la gente le diga lo que quiere escuchar. No les gusta Ujú. sentir que ha sido tonto, que lo que he dicho ha sido tonto, Claro. que mi argumentación fue muy falaz, porque pues para la mente, para la persona, para el ego es bastante molesto, pero pues es parte del proceso, es lo que le digo de volverse sabio, de aprender a hacer. De pronto lo de la humildad, que creo que lo planteaban ahí, del camino a la perfección en la humildad, puede verse en esa perspectiva, ¿no? Yo soy humilde y en ese sentido cada vez me perfecciono más, no Lo soy planteaba. arrogante de creer que ya lo logré o que yo soy el único que sabe cómo hacerlo, sino soy humilde en entender de que cada vez tengo que leer más, aprender más, ¿sí? Para perfeccionarme, pulirme mejor, ¿sí? No, le iba a decir que lo planteaba un escritor francés, ¿puede ser? Si era un dramaturgo y escritor, creo que era, sí, sí, era una frase de un crucigrama a propósito de crucigramas. Hablando de crucigramas, es que ayer íbamos a grabar, no pudimos y terminamos hablando de crucigramas un rato. Tuvimos fallos, precisamente fallos técnicos. Pero sí, la frase era así, ¿no? La humildad es la Antecámara, creo que era, antecámara, antecámara de, de la perfección. de la perfección. Pues viéndolo en esa perspectiva, ahorita que lo estamos hablando, sí entiendo si leo lo cierto a esta frase, sí. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Entiendo la ¿Sabe qué? perspectiva, mejor dicho, sí, entiendo Sí, la bueno, perspectiva. lo que iba a agregar antes a lo que usted estaba diciendo era el tema precisamente eso, ¿no? De que mucha gente se confunde con el tener mucho conocimiento y saber muchas cosas, lo confunde Ujú, con el término de inteligencia. Y ya desde ahí comienza el primer error porque la inteligencia desde mi perspectiva, como lo acabo de plantear hace rato, solo es un componente de la sabiduría, pero ni ujú. siquiera tener mucho conocimiento, ni siquiera llegaría a lo que A se ser sabio, denomina sí. desde cierta perspectiva la inteligencia. Creo que era Carl Sagan el que decía, no solo la inteligencia no es solo tener mucho conocimiento, sino saber cómo aplicarlo. Ahora, Ujú, ¿qué pasa? Me he dado cuenta muchísima gente que comparte esa frase diciendo, si ve que no es el que tiene mucho conocimiento, no es el que sea un poco de libros, ni el que sea, sino el que sabe aplicarlo. Entonces, es muy curioso porque la frase dice, la inteligencia no es solo no es conocimiento, solo, sí. es decir, tener mucho conocimiento es necesario, es obligatorio para ser inteligente, necesita tener mucho conocimiento, dice que no solo tener mucho conocimiento, sino que saber aplicarlo. Entonces la gente dice, sí ve que no se trata de saber un montón de cosas, eso no es de saber y aprender y decir los libros. No, sí, 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 sí es parte. Sí es necesario leer muchos libros, sí es necesario leer muchas perspectivas, sí es necesario tener mucha bibliografía, mucha argumentación, estar en constante búsqueda de conocimiento y ahora sí después con todo ese conocimiento sepa aplicarlo a los diferentes campos de la vida, ¿no? Tanto profesional como de la vida, como social, como Lo espiritual. pensaba en términos de, por ejemplo, de los deportistas. Los deportistas puede ser que tengan un talento que puede ser de pronto herencia de alguna cosa, ¿no? Pero puede ser genético. Pero la cuestión también es que ellos se enfocan en desarrollarlo, en entrenar todos los días. Es un proceso también. Entonces, igualmente, usted necesita adquirir cada vez más conocimiento porque es la única manera en que se vuelve cada vez más sabio, ¿no? Que se vuelve, podría decirse, si quiere decirlo, más inteligente, más sabe mejor cómo utilizar la información, porque es un proceso y se requiere que usted esté leyendo continuamente, pero sobre todo más que leer continuamente, deconstruyéndose, buscando nuevas habilidades de alguna forma para que usted no quede, lo que le digo, atrapado en estos sesgos de confirmación, en un poco esta mentira de que usted está creciendo cuando realmente está repitiendo lo mismo. Ese es el peligro de las personas que a veces leen mucho, pero que no tratan de ver, de discutirlo,
de utilizar diferentes estrategias que lo que buscan es que usted se vuelva cada vez más sabio. La sabiduría no es saber mucho realmente, sino a partir de lo mucho que se sabe, cómo lo utilizo cada vez mejor, ¿no? Esa es como la idea con el sabio, cada vez sé más porque cada vez no solo tengo más información, más conocimiento, sino cada vez aprendo cómo utilizarlo correctamente, como lo que hablan de ser inteligente, de resolver mejor el problema, en este caso, resolver mejor la información, utilizarla más eficientemente o más correctamente, también puedo verlo así. Yo quiero decir que se tiene que hacer de construcción, reconstrucción y construcción. Ujú. Se me acabó Sí. de ocurrir y me parece a diagnóstico razonable 2022. Pero es total, o sea, de construcción, reconstrucción y construcción. De Construcción. construcción en el concepto de derribar estas ideas viejas o por cultura o por sociedad que sostenemos, que repetimos, que creemos que es verdad. Reconstrucción precisamente para crear nuevos conceptos a través de esa deconstrucción, de ese análisis que se hace y reconstruir nuevos conceptos que pueden estar ligados completamente a un preconcepto, a una argumentación o a una base argumental totalmente diferente. Y construcción, porque si hay nuevo conocimiento y analizo nuevas cosas, pues tengo que construir nuevos conocimientos, nuevos conceptos y construir una nueva perspectiva o forma de analizar o de ver la vida. Así que vea, estamos hablando y no sé, se me ocurrió muy rápido, pero es correcto, ¿no? De construcción, reconstrucción y construcción, lo necesitamos todos y Exactamente, sí. constantemente, constantemente, continuamente. Sí, para lograr lo que mencionó también, cambiar la perspectiva, que eso es fundamental. Para ser sabio, para la sabiduría es estar cambiando de perspectiva siempre porque de esa manera vemos el mismo concepto desde otro ángulo diferente y nos damos cuenta de la parte sesgada que tenemos todavía, ¿no? Y es muy natural que estemos atrapados en las mismas ideas porque pues eh, si, si siempre analizamos todo de la misma manera y a nuestro modo de ver siempre Ajá. funciona, pues tenemos la ilusión de que estamos analizando las cosas siempre correctamente y no es así. Reafirmamos esa información Ujú. y se vuelve un ciclo, porque reafirmamos la información falsa y Por ejemplo, los contradictorios son fundamentales muchas veces para eso. Necesitamos personas que nos digan cosas que vayan completamente en contra de lo que pensamos para que de alguna forma nos vemos forzados o a cuestionar lo que pensamos o a argumentarlo mucho mejor porque nos damos cuenta que hay alguna falencia o una falacia en lo que estamos diciendo también. Por eso es importante. Yo creo que ahí sí es importante que en los debates las personas muchas veces tengan puntos de vista muy opuestos porque ayuda a que cada una de las partes, aunque es lo ideal, ¿no? Con las partes trate de argumentarse mejor es que y de también eso, construirse mejor. Pero lo que pasa es que puede funcionar, pero depende. Por eso le digo que a veces creo que en los debates toca cómo establecer reglas y mirar cómo lograr de que las personas no se obsesionen tanto con su propio concepto y traten de soltarlo un poco para evitar que se queden en un punto donde ninguno cede. Que sí se ve mucho en los debates donde prácticamente ya al final ya son ataques personales, ya no hay argumentación, sino prácticamente se llega al ataque personal. Y no hay sentido, ya en ese sentido ya el debate pierde su propósito, ya no vale la pena ni escucharlo, ni continuarlo, ni hacerlo. sí, total. Y yo lo que quiero agregar ahí es que, o sea, depende mucho con la persona con la que se haga, ¿no? Porque está feo, por ejemplo, últimamente, ya varios años atrás, ha surgido este pensamiento de, ay, yo pienso con mi candidato de derecha, o sí, o mi pensamiento, mi argumento de derecha, hey, si usted es de izquierda, elimíneme, bórreme, si usted es de izquierda, no me hable, quiero conocer el que sea, pero que no sea de izquierda. Güey, horrible, güey, porque si esa es la regla de su vida, se está rodeando de personas o sea, que no solo esa persona misma reafirme, reconfirma sus propios pensamientos, sino que a través del grupo de personas con el que se va a rodear, porque esa persona misma está eliminando a las personas que piensen contrario a ella, entonces va a encontrar una reafirmación de su verdad
a través de las demás personas y de los grupos a los que pertenece. Y se va a encerrar en una verdad absoluta que está escogiendo esa propia persona porque está eliminando esa contraargumentación y esa contraposición de ideas. Ahora, que está la otra perspectiva, y es que también depende de qué persona usted va a elegir para ello, ¿no? Tengo una historia que me pasó, güey, el martes estaba jugando Colombia contra Venezuela y justo había una persona, igual, bueno, también estaba un poco borracha, así que voy a decir que me encontré un borracho. Pero lo primero, una de las cosas primeras que me preguntó era que si yo era venezolano. Le dije, no, no, pues soy de acá, de Colombia. Y me dice, ok. ¿Por qué me dice ok? Porque después del ok me dijo algo xenófobo contra los venezolanos. Y yo dije, ok, es como que no tiene sentido eso que me dice, pero bueno, algo muy suave. El caso fue que, claro, no sé, supongo que fue cogiendo confianza conmigo y comenzó a subir el nivel de xenofobia hasta llegar, güey, a un comentario. O sea, algo así llegó a decir, abro comillas, el sueño, mi sueño, o sea, uno de los sueños de mi vida es llegar y coger pues, a un venezolano, eh, cortarlo en partes y mostrarlo en video a la gente. Y yo dije, es que el man está loco, o sea, el man ya está re loco, güey, o sea, Ujú. y cuando yo le estaba tratando de contraargumentar, claro, es que tengo que decir que también estaba borracho el güey, pero cuando le trataba de contraargumentar, es que contraargumentar con un borracho también. Sí, Pero sí, me se daba metió en cuenta un callejón que sin salida ya. sí. Sí, pero y de igual manera me daba cuenta que el man no aceptaba ningún conocimiento aparte, o sea, ningún argumento aparte, no aceptaba lo que le estaba diciendo, no aceptaba nada que no tuviera que ver y estaba haciendo una reducción de conocimientos y conceptos súper básica. Obviamente se notaba absolutamente que era una persona que le faltaba mucho conocimiento. Dijo, no, si el candidato Petro de Colombia está en la presidencia, si llega a pasar esto, todos ustedes se van a llenar de filas en todas las partes porque va a haber expropiación en cada parte. Dijo, ¿a usted le encantaría hacer filas para ir al mercado para comprar cosas para la educación? Yo le dije, pues usted no le caería nada mal una fila para la educación, digo, sería muy bueno para usted. No, ¿cómo se le ocurre? Yo me voy a ir de este país y si gana Petro yo me voy a ir, los voy a ver a todos cómo se hunden en la miseria. Ya, güey, o sea, ya. Entonces, por eso digo que también depende con qué tipo de personas. A ver, aquí era un borracho, pero sí me he dado cuenta que en redes sociales, que también he dicho en algunos capítulos que a veces redes sociales es como precisamente una conversación de borrachos, aunque no estén borrachos, pero sí pasa mucho que uno dice, soy agnóstico, yo, por historia personal también con el proyecto Gente Inteligente, soy agnóstico, ay, maldito ateo de mierda, que usted no conoce la palabra de Dios, Dios es amor, maldito estúpido, púdrase en el infierno, Dios no lo ama, maldito asqueroso, y toda su familia, púdrase. Una persona de esas, ¿cómo se va a debatir? Es como, no se puede debatir, o sea, ya entran unos argumentos tan estúpidos, son literalmente argumentos estúpidos, literalmente, que usted cómo va a contraargumentar, cómo va a decir algo, cómo no. O sea, entonces ahí entiendo un poquito la perspectiva que dice, bueno, no quiero hablar con el que es cristiano, no me hable. O el que es de derecha, no me hable, o el que es de izquierda, no me hable. Claro, porque lo que decía, esto era todo lo que quería decir, que depende también con la persona que usted quiere debatir, que como se dice por ahí, a veces no es tan fácil encontrar gente como por lo menos como con un buen criterio que por lo menos que esté en la otra posición a la que tiene uno, pero que esté argumentado en su posición, que esté sentado en bases pues argumentadas, en bibliografía para pensar lo que piense. Ujú. Y sobre todo que no se apasione en creer que siempre tiene la razón, en como Que no que sea trate de fanático. ver que sí, como que intente ver que hay posibilidad de que lo que está pensando, en la forma en que lo está pensando, pueda haber em, alguna incongruencia y tratar de lidiar con ella. Y no sentir que si su ideal la idea que tiene de, de cómo debe funcionar no es como le gusta, pues intentar encontrar una nueva. O sea, de construirse, tratar de construirse sin que ese implique que prácticamente se le está atacando el ego con ello. Totalmente, Germán. Una parte que se nos pasó de este tema del podcast es también esta preservación de la información, ¿no?
que aunque también ya lo hemos dicho en otros capítulos, es esta otra, nosotros lo vemos como una ventaja, el hecho de que las conversaciones que tenemos pues no se pierden en el universo, sino que quedan grabadas y es muy interesante ver, también revisar de vez en cuando qué decía yo, qué pensaba yo. Por ejemplo, al comienzo de este podcast, los primeros capítulos, hablábamos y defendimos, lo hicimos los dos, güey, esta posición de la atracción por los pechos grandes, biológicamente y a través de conceptos científicos y artículos científicos que han sido publicados. Y, güey, está ahí grabado, cómo lo hablamos, las conversaciones que tuvimos, cómo llegamos a esas, no cómo llegamos a la conclusión, sino cómo utilizamos esos argumentos para llegar a otros argumentos. También posteriormente, que esto fue cerca del capítulo, puede ser 45, eh, o un poquito más, puede ser 48, también está cómo logramos nosotros mismos a través de esto que estamos haciendo y de todo lo que hemos hablado hasta este momento del podcast, hacer la deconstrucción de ello y pues construir nuevos conceptos, que de hecho ahí tenemos, Germán, como que profundizar un poco en esa, Sí, claro, porque como que hicimos el primer avance en deconstruir la idea, sí, lo de pero artículo. realmente la cuestión es desarrollarla. Ajá, Y sí, es lo bueno de tener una continuidad, lo que digo de, exacto. claro, si usted habla con una persona, pero lo hace cada mes, porque puede ser hasta O más tiempo, que más, digamos, claro. más, o inclusive así fuera una vez a la semana, que creo que ya todo, las ideas que usted tiene no se deconstruyen porque finalmente, pues ha pasado tanto tiempo que o habla del mismo, de otro tema, o vuelve a repetir lo mismo, entonces no hay ese proceso continuo que se tiene cuando estaba haciendo la discusión, pues en nuestro caso tampoco era diario, pero por un momento fue bastante continuo. Sí, Y de saber, no, ya dijimos esto, pero ahora que discutimos desde otra perspectiva, de otro tema, no, esto ya no cuadra tan bien. Y como claro, no hace mucho se había hablado de eso, no, esto no puede que no esté correcto. Y así fue el proceso de construir la cuestión de realmente qué determina el atractivo exactamente y cómo funciona. claro, Y estas ideas que de pronto nos han metido, que creo que es una idea más popular que realmente científica de la cuestión del tamaño de lo que hablábamos, de las caderas, de los senos, todo eso, que nos han dicho pero es la que lo cultura feo, popular y un poco, que mezcla un poco la ciencia con la cultura sí, popular y trata de argumentar ahí, pero no profundiza muy bien. es que eso iba a decir, es que lo feo es que hay bibliografía científica. Ahí está el gran problema, que hay bibliografía científica que parece que está mezclada con un pensamiento subjetivo popular y que parece que llega a esas conclusiones. Sí, eso es una buena reflexión para usted y yo mismo, Germán, y es que dejamos el tema ahí y sí tenemos que hacer profundidad en ello, lo que hablaba antes, ¿no? De construcción, reconstrucción y construcción. Ahí en Ujú. esa parte estamos en proceso de reconstrucción y lo dejamos ahí quieto, ¿no? Lo deconstruimos muy bien, llegamos a unas ideas, pero claro, necesitamos reconstruir y construir. Reconstruir ese concepto que teníamos viejo y construir ideas con base güey, sí, esto es un regaño para los dos. Tenemos que revisar fuentes, tenemos que revisar información de cómo está la perspectiva ahora, 2022, y eso lo dije en ese capítulo de podcast. Averiguar e investigar si realmente alguien ya refutó esto con argumentos científicos, como lo dije otra vez en ese mismo podcast, y es, no puedo creer que nosotros dos, hablando en este podcast, seamos los únicos dos primeras personas que llegamos a deconstruir esa verdad. Me niego a pensar que eso es así. Ya ha tenido que haber mucha gente alrededor del mundo y ha tenido que hacer investigación ya profunda académica que ha tenido que refutar eso. Bueno, también Sergio, nuestro filósofo de cabecera, un saludo ahí por si nos está viendo, nos recomendó una bibliografía de ese día. Y bueno, creo que la tenemos guardada, ahora que lo recuerdo, creo que está por ahí guardada, no estoy tan seguro. Pero Sí. bueno, creo que sí, creo que la tenemos por ahí, pues podríamos arrancar precisamente por esa bibliografía, precisamente también para exponerlo acá en el podcast, ¿no? No sé si yo tengo aquí unos libros, pero no sé si era de ese tema o cuándo fue que nos recomendaron estos libros. No recuerdo muy bien porque sí hizo creo que sí fue ese día.
Creo que se fue, bueno, fue ese día, pero bueno, vamos a hablar esto fuera del podcast, vamos a hacerlo, Germán, acuérdese. Ujú. Y esto me lleva a otra conversación hablando de regaños, señor Germán. Tengo que regañarlo nuevamente. Porque voy a hablar del capítulo, creo que es el capítulo 35 puede ser. Uf, no, ahora se me fue, no sé si eran los capítulos que estaba clipeando, los que estaba produciendo. Pero bueno, hay un capítulo que hicimos los primeros días de enero, señor Germán, en los cuales hablamos de los propósitos de año. ¿Sí recuerda esta conversación que tuvimos? Sí, En los cuales yo planteaba la posición de Yokoi Kenji que me pareció muy interesante, que también yo la decoré un poco, ¿no? Le agregué un poco ahí a esta perspectiva, y es precisamente hacer propósitos para tener algo a dónde apuntar. Él hacía la alegoría a un arquero de arco y flecha, pues, que tenía que pegarle a un blanco y que al disparar, él sabía si le daba el blanco, pero si no le disparaba también era bueno, porque sabía que estaba cerca al blanco, que estaba alejado del blanco o que estaba que ni siquiera le dio al blanco, o sea, se me olvidó el nombre que ni siquiera le a dio la el punto Diana, creo que es. A la a la Diana, creo que es. Diana, exactamente, Germán. Que no le da ni siquiera la Diana, ¿sí es la Diana? Sí, bueno, que no le da ni siquiera la Diana, sino que le dio por allá otro árbol, ¿no? Entonces, que es muy interesante, pues, que el arquero sea como sea, se ponga un objetivo y dispare para saber qué pasa. Allí en este capítulo usted dice que tiene como tres propósitos. Uno de ellos, que fue una palabra que yo le propuse, que fue incrementar el capital intelectual, por lo cual era leer pues más libros, mejorar en esta parte pues argumental a través de esta lectura, y se había puesto otro propósito que ahora no recuerdo cuál era. Se había puesto otro, sí, 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 mejorar a nivel académico profesional o profesional, una de las dos. Si no era académico profesional, las dos, era solo profesional. Creo que eran como sus tres propósitos. Dentro de mis propósitos, yo había puesto leer también, o sea, incrementar también mi capital intelectual, leer más filosofía. Ahora, no recuerdo si lo dije en ese capítulo del podcast, pero por lo menos sí era uno de mis propósitos que yo hice al comienzo de año, fue aprender alemán. Creo que sí, aprender más alemán, pues ya lo llevaba, ya lo he venido estudiando de tiempo, pero muy, 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 muy esporádicamente, por así decirlo. Y creo que eso era lo que me había propuesto. Me pareció interesante que esto era lo que acabo de hablar con respecto al podcast. Me pareció interesante que quede plasmado allí esta información y no se perdió en el universo, sino que está ahí plasmada, que se lo dijimos en enero. Y esto me lleva a dos cosas, que hoy estamos en marzo. Estamos ya en abril, prácticamente estamos en abril. Este podcast ya no saldrá dentro de 3 meses, saldrá por ahí dentro de 2, porque ya he avanzado en la producción. Ya no va a ser tan allá, pero bueno, sí, sí, sí lo van a ver ustedes dentro de un buen tiempo, ustedes que nos están viendo y escuchando por las diferentes plataformas de podcast y YouTube. Pero bueno, el caso fue que es lo bonito de que esté plasmada y, digamos, guardada esta información allí de algún modo. Y también pensé en que es interesante que revisemos este tiro a la Diana. Sería muy interesante revisarlo, no sé, una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 15 días, pues para saber si realmente estamos apuntando, qué tan cerca estamos apuntando, si apuntamos o si literalmente apuntamos para la mierda. Y si apuntamos para la mierda, pues volver a apuntar hacia donde queremos apuntar. Y si nos acercamos, pues ver si podemos acercarnos más al blanco o, bueno, no, alejarnos no, la idea es acercarnos al blanco. Entonces, Germán. Sí, claro, evaluar lo que se ha hecho, sí, es importante. Lo que se Ver ha qué propuesto, lo que tanto, se ha propuesto. tanto, sí, ver qué tanto de lo que me he propuesto está avanzando, de qué manera estoy avanzando, si realmente, si lo estoy haciendo, pero muy lentamente, sí, sí, evaluarlo, para saber que sí, finalmente me va a acercar cada vez más a la meta, o por lo menos si realmente sí estoy avanzando, porque puede ser que no esté ni avanzando en la meta, Bueno, como que pero esté por cuéntenos, ahí. no se vaya por la tangente, cuéntenos.
Que cuento, pues respecto a lo primero, pues no, no mucho realmente. Sí, hasta ahorita lo he medio retomado la parte de mejorar mi capital. Lo máximo de mejorar mi capital es que de pronto como he aprendido más a consumir un poco más de cuestiones de ciertas personas, ¿no? Ver canales sobre donde hablan un poco más de filosofía y eso, sí. Ah, interesante. Y de pronto consumir un poco más de información en ese sentido, pero quizá el problema es lo que de pronto me planteó, que era que me requiere ir más a la fuente y menos a los que analizan la fuente. Ah, ok, sí, esto fue una crítica que le hice a Germán fuera de podcast. Como claro, para tratar de mejorar quizás sí, la Ujú. conceptualización como tal. Ok. Sí, claro, para que de alguna forma yo mismo conceptualícelo desde mi perspectiva y no tome la perspectiva de la otra persona que lo analiza. Entonces, digamos, eso es lo de pronto lo que he trabajado así, como para decirme, hablar un poco de mejorar el capital. El capital es, por ese lado, pues ha sido así. Y en lo otro, no sé, en lo otro sí no he avanzado nada, yo diría. Pues supongo que habrá avanzado lo que avanza la experiencia, ¿no? La experiencia profesional creo que va aumentando a medida que va. Sí, de pronto sí, pero no tanto como debería ser, pero sí. En ese orden de ideas, ¿cómo diría que estaría tan cerca la Diana? Ah, de pronto, no sé, de pronto le doy a un árbol, pero el árbol está al lado de la diana. Ok, ok. Eso está buena. Me parece muy interesante para, no sé, la gente que nos está viendo y escuchando. Me gustaría que ustedes allá, solos los que están viendo esto, lo hagan. Lo hagan si se propusieron algo, porque sé que viene el capítulo del podcast en el que lo propuse. Si se propusieron algo a comienzo de año, evalúenlo ahora. Digan, lo estoy haciendo, estoy cerca, no estoy cerca. ¿Por qué? Porque hoy, en el momento que están escuchando este podcast, es un momento de reevaluar y decir, ok, no, tengo que centrarme más a esto. Es verdad que me propuse esto y no lo cumplí. Es verdad que me propuse esto y sí lo estoy cumpliendo. Es verdad que me propuse esto y lo hice un mes y no más. Hay una estadística muy interesante que dice que los propósitos de año nuevo se dejan de cumplir a los 2 meses después de iniciar el año. Es decir, a final de febrero, casi todas las personas desistieron ya de todos sus propósitos, de bajar Ujú, de peso, de hacer más ejercicio, de aprender un nuevo idioma, de viajar, de aprender, de hacer. Casi a los 2 meses se van todos los propósitos de año y termina el año siguiendo la vida tan rutinaria como se ha tenido siempre. Me parece un poquito preocupante, un poquito más que preocupante, como un poquito triste porque estamos muy adecuados socialmente estamos muy pegados, estamos muy cohesionados a la estructura de pensamiento del calendario gregoriano, que es el que todos manejamos, y hacer estas reflexiones y hacer estos propósitos y hacer estos cambios cuando sea 31 de diciembre y 1 de enero de todos los años. Pero, güey, entre un año y un año hay muchísimo tiempo en el que se está haciendo una vida totalmente rutinaria, en el que normalmente es pues, trabajar y verse con algunos amigos y la familia o ir a algunas fiestas y ya repita eso todo el año y quizás hacer un viaje. Ya, es la repetición de todo el año. Me parece un poco triste por esa asociación mental subjetiva que tenemos, esa adhesión brutal que tenemos al calendario gregoriano y por qué no hacerlo lo que yo decía, cada mes. ¿Por qué no? Hoy están escuchando este podcast, que ya seguro lo van a escuchar, yo que voy a saber en junio, ni me pregunten, no mentiras. Pero supongo que no sé, en 2 meses lo van a ver. Dentro de 2 meses que lo vean, en el mes que estemos, abril, mayo, junio, sí, junio, replantéense esto cuando estén escuchando este podcast, replantéense que también están los propósitos y ya, no esperen, no tiene que ser 1 de enero, no tiene que ser 31 de diciembre, no tiene que ser la primera semana de enero, no tiene que ser, tiene que ser ya en este momento. Pongan, si no se pusieron, es más, si no se pusieron propósitos a comienzo de año, hagan los propósitos ya. Mi propósito para junio es, mi propósito para julio es, mi propósito para todo el resto de año es. Listo, en un mes, en julio, volvemos a mirar. No hay problema en que no se haya hecho nada, no hay problema en que, como decía Germán, que se apunte al árbol de al lado, no hay problema. Lo interesante es hacer algo con ello, ¿no? Bueno, le di al árbol de al lado, pues bueno, voy a apuntar un poquito más hacia el propósito, hacia el blanco, que el propósito es aumentar el capital intelectual o aumentar académicamente, profesionalmente, lo que sea.
Ahora va el autorregaño. Yo regaño a Germán, pero me regaño a mí mismo aquí. Y regaño a todos los que nos están escuchando. Aquí yo soy el regaña todo. Un poco regaño para mí. A ver, yo me propuse como tal, bueno, aprender alemán, leer más filosofía. Bueno, ya lo dije. Siento que he leído muy poco de filosofía, mucho menos de lo que he querido. He avanzado ahorita, como ya saben. De hecho, hoy parte del capítulo era leer lo que, digo, transmitirles a ustedes lo que he leído del libro, pero creo que ya exactamente vamos ahorita a una hora de podcast. No sé si mejor lo dejamos para el siguiente capítulo directamente. Pero bueno, dentro de mis propósitos estaba pues leer más filosofía. Creo que en ese aspecto voy apuntando como al árbol de al lado donde le dio Germán, por ahí le voy dando. Porque sí estoy leyendo el discurso del método, sí he avanzado un poco en la lectura, pero he avanzado muy, muy lento, he avanzado muy despacio. Entonces, por ese lado sí, sí le apunté un poco al lado. Eh, eh, iba a decir Germán. Alemán, sí. Alemán, alemán sí estaba aprendiendo casi diariamente. No, casi diariamente no, porque fines de semana no. Pero a ver, 5 días por semana me parece como una buena disciplina, bueno, una buena rutina, por así decirlo, un buen hábito. Creo que ahí estoy cerquita de la Diana. No, no voy a considerar que la Diana porque también aprender un lenguaje completo es súper complicado y también aunque estoy estudiando 5 días a la semana, estoy estudiando por ahí media hora, tampoco estoy estudiando 3 horas, no, por ahí media horita, aproximadamente media horita, o en promedio media horita o 25 minutos, pero bueno, 25 minutos, 5 días a la semana, si ya son 3 meses. Sí he subido mis niveles de alemán, así que estoy cerquita a la Diana, no le di a la Diana, pero estoy ahí bien cerca. Es que no recuerdo porque estoy seguro que había otro propósito que creo que lo he cumplido más o menos. Ah, ya recordé. Era aumentar mi nivel de escritura. Eh, no, el nivel de escritura aquí sí es que ni al árbol de al lado, güey, le di por allá. O sea, apunté la flecha y la flecha me pegó en la cara. Así, más bien. La puso al revés y se dio con ella. Claro, claro. Este no lo he cumplido, pero vea, hoy, abril, es lo que digo, ¿no? Que esto sirva precisamente en que tengo que aumentar mi escritura, en que tengo que leer más continuamente, si estoy leyendo filosofía, pero tengo que aumentar este nivel de lectura y que voy a continuar, es como una, entre comillas, felicitación para mí en cuanto a lo de alemán, por lo menos. Ahora también, esto sí lo hice muy personalmente, esto ni siquiera lo hablé con Germán fuera de podcast, le adicioné, le agregué otros propósitos, que esto lo hice, bueno, sí, un par de cosas sí le conté a Germán, sí, ahora que me acuerdo. Le adicioné un par de propósitos hace aproximadamente un mes o 20 días, los cuales pues son terminar una especialización, la cual ya comencé, ya la estoy ejecutando y voy bien, así que pues voy 2 semanas nomás, pero bueno, voy por buen camino. Soy bilingüe, pero concluí que mi nivel de inglés ha bajado bastante. Así que el propósito que me agregué fue aumentarme, o sea, aumentar y reentrenar y practicar pues mucho más mi nivel de inglés. En eso también he estado trabajando he estado como trabajando 3 días a la semana, 3, 4 días a la semana. He estado trabajando en inglés, estoy haciendo una especialización. Voy a aumentar el nivel de lectura, voy a aumentar el nivel de escritura y había otro por ahí. Bueno, no me acuerdo si esto lo dije, ese fue el otro propósito que se me olvidó al comienzo de año, pero aumentar pues mi condición física. El nivel de ejercicio lo he abandonado muchísimo. Esto también lo he venido cumpliendo hace más o menos 2 meses. Bastante bien, ya me siento un poquito más en forma porque, bueno, siempre me considero una persona con un muy buen estado físico y creo que ahora tengo muy mal estado físico, entonces quiero llegar de muy mal estado físico que perdí a recuperarlo, ni siquiera a superarlo, pero por lo menos a recuperarlo. Y bueno, eso en cuanto a propósitos suyos y míos, Germán. O bueno, usted si quiere haga una pequeña recapitulación de hacia dónde quiere apuntar, no sé si quiere agregar propósitos o Bueno, decirme. de pronto un propósito que no sé si había planteado, si también era el mismo de escritura, que también medio hice algo y ya no hice Ah, más y como que ese paré ahí. me lo planteo fuera de podcast, sí. Mm. Pero sí, fuera de El de podcast. escritura sí, creo que, pero sí es un propósito que sí me gustaría que realmente descuidado. Y que llevamos Eh, 3 meses. Ya mm, 4, güey, ya iniciamos el mes 4. mm. Eso por un lado y fortalecer los que se supone que deberían avanzar más, ¿no? Lo de la lectura, lo de, lo de qué más,
Bueno, lo de la parte académica sí la he pensado, pero realmente no, sí es algo que pienso, pero no, no es algo que realmente me he formulado muy bien. O sea, sí lo he pensado, pero no, como que no, por eso le digo, en ese no he avanzado nada, nada, porque realmente sí es una idea que tengo, pero no, no me la he formulado bien cómo la voy a tomar y sí. O sea, con ese también se dio en la cara. Ese sí me di la cara completa. Digamos que ese sí, ni siquiera así como coger la flecha casi. Sí, claro, claro, tiene el arco por allá y la flecha así como ¿dónde Como la que pongo? no. ¿En la cabeza o me la pongo aquí? ¿O qué hago? Exacto, porque pues en ese sí no sé cómo exactamente, porque uno puede decir, bueno, quiero mejorar académicamente en mi carrera, pero ¿qué, en qué parte? ¿Qué cosa quiere mejorar? ¿Qué Haciendo piensa que, en cómo lo va a mejorar? De pronto lo que usted dice, quiero mejorar, ah, bueno, hacer una maestría de tal cosa, pero de específicamente esta cuestión, o no, claro. quiero hacer diplomados para mejorar cuestiones específicas, como digamos que, pero le digo que en ese sí, ni siquiera así como coger la flecha, como que lo veo como algo necesario, pero no me lo he planteado de desarrollar bien la idea para saber específicamente cómo la voy a desarrollar. No, y sobre En todo otros casos sí, cómo por lo poner menos. la diana, ¿no? Como que no Ujú. sabe dónde ponerla, o sea, Poner la diana, ¿dónde exacto. pongo la diana? O sea, allá, acá, o cómo la pongo, ¿no? Entonces no puedo ni apuntar porque no tenía a dónde la quiero. Sí, sí, Quiero sí. que apuntarle a qué le voy a apuntar. Claro, o sea, ¿a qué le apunto? Sí, o sea, que quiero apuntarle algo, pero ¿a qué? ¿A qué? Pónganle algo a qué apuntar. Sí. Como para decir, ah, bueno, es esto, ah, listo, entonces tengo que trabajar en esas cosas, pero si no sé a qué diana le voy a apuntar, pues no, no tiene, ni empezado, por eso le digo que en ese sí, sí lo he planteado como en términos muy, ahí sí, utilizando la palabra abstractos, pero como tal, pero no más, como muy difuminados, muy como una medio idea de algo. Muy blur. Mm. Y creo que precisamente lo que digo, ¿no? También sirve para eso, que lo que decía antes, que no sea, que la rutina no nos consuma y siga sin planteárselo, sino que lleguemos a diciembre y diga, ah, yo tenía una idea ahí difuminada de estudiar, pero no hice ni verga. Y ahora como es 1 de enero, ahora sí. Entonces no, digamos que hoy es un buen momento de, ok, hoy lo pensó, hoy lo dijo, hoy dijo, no tengo, no está la Diana. Pues por lo menos trabajar en, voy a poner la Diana. Entonces ahora sí veo Ujú. si punto para allá o no. Exacto, ya por lo menos que usted diga al final de año, bueno, no inicié, pero por lo menos dije, lo que quiero mejorar es específicamente en esto y ya sé, es esto. Entonces ya sabe por dónde se va a enfocar. Ya tiene la Exactamente. diana, ¿no? No le han ni apuntado, pero ya la tiene ubicada por La lo menos y puso. Ajá. ya, entonces ya puede. Retomando un poco lo que decía Yokoi Kenji, y él decía literalmente eso por lo menos me sirve para que cuando llegue final de año, claro que él lo plantea enero, diciembre, y acá por eso digo que yo adorno, agrego un poco más de mi perspectiva a este planteamiento de Yokoi Kenji, él dice, claro, cuando llego a diciembre, por lo menos los propósitos me sirven para decir, "Ey, no le di a ninguno. Ya este año sí tengo que trabajar más duro en ello o tengo que hacer algo, moverme para llegar a donde quiero llegar porque no me estoy moviendo. Por lo menos para darse cuenta de que no me estoy moviendo, de que no estoy haciendo lo que me propuse y lo que me propuse y lo que quiero y por qué no. Pero entonces me parece mucho más interesante hacerlo, sí, no sé, cada mes, cada 2 meses, cada mes y medio, porque precisamente hoy en abril usted se da cuenta de esto para que cuando llegue a diciembre, no, o sea, que no tengamos que estar tan adheridos al calendario que tiene que ser en diciembre, sino que ya mismo se comienza a replantear y a hacer cosas que me parece como bien interesante. Importante para saber que sí estoy progresando. No, y Claro, la cuestión de lo que usted planteó que es, sí, la tendencia es uno a quedar atrapado en la rutina y no hacer nada, no exactamente. avanzar, proponerse cosas y casi que ese problema casi de tener esta idea del gurú que le dice haga tal cosa, pero sin desarrollarla realmente cómo funciona, cómo realmente esta medio noción que tengo, que son estas ideas de hacer propósitos de fin de año, son casi que tendencias de superación muy poco desarrolladas, como una idea muy vaga de cómo, Como no es abstracto. solo cuestión de escribirlas, sino cómo las desarrollo, cómo las revalúo, cómo lo que usted decía, de pronto cada mes las retomo y puedo formularme una o puedo decir esta no cuadra y ahí sí me doy cuenta si la estoy desarrollando, no la evalúo cada momento, cada mes por lo menos para saber que sí estoy avanzando. Porque claro, si usted se la propone a principio de año y después
y la va a volar hasta el final, pues prácticamente la posibilidad de que usted haya desarrollado algo es muy, Muy muy pobre. bajo. Claro. Recuerda un poco de la cuestión de lo que pasaba antes cuando, pues saliendo un poco hablando un poco en términos más, un poco más técnicos, cuando se desarrolla proyectos informáticos, por ejemplo, era esta noción de que se hacía la evaluación muy posteriormente y lo que pasaba era que los avances eran muy, muy, muy pobres o se llegaba a evaluar lo que se había hecho y como se evaluaba ya pasando mucho tiempo, un mes, no se lograba el objetivo porque no se había hecho correctamente, porque no se evaluaba continuamente. Esto en proyectos se ha reevaluado y ahorita el propósito es que se esté evaluando así sea lo poco que se desarrolla, muy, muy continuamente para saber que usted, primero, lo está desarrollando y segundo, que lo está desarrollando correctamente, que se está acercando al objetivo y no se está desviando. Esto, hablando en términos de proyectos, se está utilizando. Yo creo que en términos, porque realmente lo que estamos haciendo es un proyecto de vida. Puede utilizarse la misma estrategia de evaluarlo. Ellos lo hacen semanalmente y usted puede hacerlo también la misma. Semanalmente evalúelo poco, así sea muy poco que ha hecho, porque usted sabe que va avanzando y se da cuenta, voy por el camino que es. Y voy por el camino que es. No, no hay, si usted hace, tomando la misma metáfora del lanzamiento, si usted hace un lanzamiento, pero hace este lanzamiento, digamos, le apunta cada mes, como la cantidad de veces que le ha apuntado ha sido tan poca, solo 12 veces, por ejemplo, en un año, pues la probabilidad que usted se acerque al objetivo es cada vez menor. Si usted apunta cada semana, cada vez tiene mayor cantidad de tiros que ha ejecutado y más probabilidad que se acerque cada vez más a darle realmente al blanco. Es Ujú. como utilizando esta misma metáfora, ¿sí? Por eso es lo de evaluarlo continuamente, que lo utilizan mucho en proyectos, puede ser una buena técnica para lograr que usted, utilizando una metodología que sí funcione, sí logre el objetivo que se está proponiendo. Y utilizar de pronto esa metodología, evaluarlo semanalmente, cómo va. Y no lo que le digo, y proponerse objetivos pequeños, pequeños, que apunten al objetivo máximo, También, que claro. es como decir, quiero no sé, ¿qué le digo yo? Quiero Apuntar mejorar mi físico. Bueno, en la primera semana voy a proponerme que logro hacer tantas sentadillas, por ejemplo, tantas flexiones, ese no más. Ya la siguiente ya me propongo un poco más. O ya me propongo, bueno, ahora también, no solo eso, sino también voy a caminar. Y así usted va mejorando y cada vez se va acercando más y usted va teniendo como evaluaciones más pequeñas, que de esa manera obtiene el objetivo Creo que con, con objetivos más pequeños. ahora que recuerdo, esto también lo habíamos hablado en un podcast. Ya lo habíamos hablado. Recuerdo porque usted acaba de poner el ejemplo de las sentadillas. Y recuerdo que yo era el que estaba poniendo el ejemplo de las flexiones de pecho, que yo había dicho, Mm. si puede hacer tres, hágalas y de ahí para ya comenzar a arrancar. Creo que fue en el mismo capítulo del podcast. Ese, mejor dicho, está pasando lo que acabo de decir al inicio de este podcast. Estamos con los mismos estímulos, llegando a las mismas respuestas, porque como justo estábamos hablando de propósitos, hablamos un poquito de cómo cumplirlos y pues vea que estamos repitiendo esto, pero bueno, digamos si alguien no escuchó ese capítulo, lo que dijo Germán pues se había plasmado allí en este podcast también, del cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Mm. Con objetivos más pequeños, ¿sí? Que creo que inclusive algunos lo plantean como tal, ¿no? Que primero crea un objetivo grande y luego este objetivo grande ahora plantea objetivos cada vez más pequeños y va mirando y cumpliendo esos pequeños objetivos. Creo que eso ya lo han planteado, ¿no? En algunos otros libros. Lo que digo es, lo importante no es quedarse en estos tips, en estas sugerencias, sino realmente aplicarlos, porque utilizar correctamente la metodología es lo más complicado realmente para lograr que un proyecto que usted tenga se lleve a cabo correctamente. Ese es lo más complicado, utilizar correctamente la metodología y la única forma es que usted la ponga en práctica y se dar cuenta y que la desarrolle, que intente mirar, bueno, los tips que me dan son lo básico, pero usted tendrá que averiguar un poco más para ver cómo lo logro, que puede ser lo que Agnóstico tenía que había comentado, lo de generar un mapa de actividades, por ejemplo, es un cronograma, es una técnica también. Hay personas que escriben pequeñas tareas y las pegan en lugares visibles para que se acuerden. Es cuestión de ir utilizando todas estas técnicas y mirar cuál es la técnica
que se adecua más a usted, sobre todo que se adecua a usted, porque puede ser que ciertas cosas no, usted no sea muy bueno haciéndolas y de pronto no le van a funcionar, a usted no le funcionan porque no tiene esa disciplina o no le funcionan para usted. O sea, si usted dice hay que hacer un cronograma, pero nunca lo hace, pues no tiene sentido que se lo proponga. Claro. Nunca lo llena, o sea, crea un cronograma y lo llena, digamos, ya al final, cuando ya pasó el tiempo, no tiene sentido, no lo está utilizando como es. Entonces, pues digo que es utilizar la técnica y mirar cuál es la que se adecua más para usted, para que usted logre que su proyecto de vida avance en la dirección que usted quiere. ¿Sí? Hay una técnica que se maneja en diferentes tipos de proyectos. No sé si llamarlo técnica en realidad, no sé cómo se llamará, pero se llama Scrum. Es una La metodología, cual, sí, una metodología. ¿sí es una metodología? Sí, ok, Sí. una metodología. La cual consiste, de pronto para los que no conozcan, nunca han trabajado con esta metodología, consiste en hacer reuniones diarias y en el cual el Scrum Master, que es una, entre comillas, autoridad, entre comillas, porque precisamente Scrum dice, bueno, aquí no tenemos autoridades, reúne la información y hace como un chequeo de cómo van cada uno de los integrantes del equipo para saber pues si realmente hay avances diarios. Es precisamente lo que Germán pues acaba de explicar y lo que hemos explicado pues en ese capítulo del podcast también. Ahora, para no repetir esta información, no sé si recuerda Germán que justo antes de iniciar este podcast se me ocurrió esta idea de hacer este Scrum entre usted y yo, muy personal, muy fuera obviamente de podcast porque ni habíamos arrancado el podcast y precisamente consistía en hacer reuniones diarias Ah, sí, esta y técnica la usamos y estaba acuérdese. funcionando bastante bien hasta que la dejamos de hacer, sí. Exactamente, estaba funcionando muy bien porque de hecho, de allí también propuse la idea pegada a la idea Scrum que yo la bauticé como idea Scrum, como nuestra reunión Scrum, y fue también que le pegué la idea de la lectura. Recuerda que fue cuando yo le propuse que usted leyera y, de hecho, esta conclusión la hice yo solo, de voy a leer y voy a avanzar en esto, solo que cuando se la propuse a usted, pues a usted le gustó mucho el tema de la lectura, de intercambiar los libros y de este Scrum, que en realidad ejecutamos como por un mes o 2 meses, ejecutamos este Scrum diario en el cual sí íbamos leyendo y íbamos aprendiendo muchísima información, estamos aprendiendo un montón y cuando comenzamos a aumentar ese nivel de conversación, comenzamos a lograr todo lo que ya explicamos al que comenzó este podcast, que fue el verbalizar las ideas, el aprender más, el debatir. Y creo que todo eso fue lo que me dio el pie, o sea, o dio el pie para que me surgiera esta idea del podcast, que es por la razón que todos ustedes nos están escuchando en este momento, ¿no? Que Ujú. iniciamos fue con este Scrum personal y de ahí también arrancamos con este nivel de lectura, que funcionó bastante, la verdad funcionó bastante Sí, bien. claro, funcionó bien, obviamente cuando se estaba haciendo, pero obviamente como se reemplazó el Scrum diario por lo de hacer el podcast, es claro, eso cambió, ¿no? Y ya se dejó Cambió un poco, avanzar. Sí. cambió un poco en la perspectiva porque es que mejor dicho, también, acuérdese que también planteé Mm. este es otro planteamiento de Yokoi Kenji, el del plan 4x4 creo que lo hablé alguna vez aquí en el podcast también ya. Sí. Y yo se lo planteé a Germán, ese también ya lo dije en ese podcast, así que va a ser información literalmente repetida. Se lo planteé a Germán, también le gustó a Germán, y de hecho comenzamos a hacer un plan 4x4 personalizado a cada uno, en el cual Germán pues cumplía sus objetivos en 4 áreas diferentes, que es la propuesta que hace Yokoi Kenji, y yo también me hacía pues los avances en mis 4 campos diferentes. De hecho, uno de ellos me parece que era alemán, no me acuerdo si es alemán, ya me lo había propuesto desde ese entonces. Otro de ellos era la lectura, otro de ellos era la escritura, otro de ellos era pues el canal como tal, el proyecto Gente Inteligente. En mi perspectiva, no me acuerdo cuáles eran los 4 de Germán, creo que uno tenía que ver con ejercicio, deporte, otro tenía que ver con arte y otro tenía que ver con lectura también, y creo que había por ahí otro que ahorita no recuerdo. Pero el caso es que, Aparte, sí, sí, la parte social, sí, también era el otro. exactamente, La esa fue otra interacción parte. social, sí. Entonces, al hacer este Scrum que les acabamos de explicar, pues que es a los que de pronto no sabían, y al adicionar esta teoría 4x4 que la extraje totalmente de Yokoi Kenji, no me voy a robar la autoría de la idea, y al al hacer como esta combinación de cosas que se las plantea Germán, le gustó todo y lo comenzamos a hacer y ejecutar bastante bien. Pasó que, claro, al cambiar un poquito, igual antes de iniciar el podcast, ya por parte de Germán había dejado de hacer ciertas
Sí, sí, estas sí. ejecuciones del plan 4x4. Posteriormente inició el podcast y como que fue como una conversión no hablada. Como que pasamos ese plan 4x4 y esas técnicas Scrum, entre comillas, a el podcast, que nos ha servido también para el tema intelectual en cuanto a los libros, que lo que digo, regaño para mí, me tengo que leer más, tengo que aumentar mi nivel de lectura para transferir más conocimiento, y también que hemos conservado pues esta idea, claro, cambiamos el Scrum diario y conversación diaria y el debate por hacerlo directamente en el podcast, y que ya pegándolo, adhiriéndolo, uniéndolo al proyecto Gente Inteligente, ya fue cuando a mí se me ocurrió pues traer los invitados y tener esa conversación entre tres personas y hablar de diferentes temáticas y extendernos y debatir y hacer las búsquedas en Google en investigación, bla, 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 bla. Sí. De pronto algo, bueno, sí, saliendo, retomando, digamos, una cuestión, como resumiendo un poco el proceso que nos hemos planteado es lo que ha pasado, digamos, en todos estos capítulos, en estos 70 capítulos, es ese 70. crecimiento, ¿no? Cada vez es como que uno siente, está más interesado en aumentar su capital intelectual porque pues se da cuenta de que es necesario para que usted tenga más argumentación cuando habla, para Claro. que domine un poco más los temas. Entonces hay un crecimiento en ese sentido. Es un proceso gradual que funciona por la constancia del proceso. Y que lo Porque, notamos, ¿no? Yo lo he mm, notado, personalmente yo he notado sí, que sí tengo mejor argumentación, por lo menos un poco más, para no decir, wow, muchísimo, pero sí siento que tengo una mejor argumentación. Hemos también llegado a ideas súper interesantes entre los dos, hemos llegado a ideas súper interesantes que nos han compartido nuestros invitados, hemos reformulado algunas cosas, hemos replanteado, ahí está mi frase de construcción, reconstrucción y sí, construcción. sí, Creo que hemos hecho las tres cosas desde mi perspectiva, no sé cómo lo ve Germán. sí, claro, eh, es todo un proceso, es todo ir madurando en este mejora continua, ¿no? Casi en este trasegar de continuar la actividad de discutir continuamente, de, de escuchar diferentes perspectivas, porque pues por mi parte he empezado a escuchar más a otras personas que hacen también canales donde se discute, donde se hablan temas de filosofía o de, o de qué, o psicología. Entonces, en la medida que uno se va nutriendo de eso, pues mejora mucho su discurso y sobre todo lo más interesante de escuchar diferentes personas es que le cambian su perspectiva, se da cuenta uno de que piensa siempre de esa manera y que nunca vio esta noción que esta persona ha desarrollado, que esta persona, por el proceso que también tiene ella, ha construido. Entonces, es por eso digo que es muy importante que usted esté abierto en ser, de pronto ser humilde en aceptar que usted puede aprender mucho de otras personas. Y a pesar de que sienta que van en contra de lo que usted piensa o que no le agrade mucho su forma de pensar, inclusive estas personas que tienen esta noción que va muy en contra de su forma de pensar, muchas veces se plantean ideas que usted no los había visto desde esa perspectiva. Que por eso es bueno a veces ver canales como canales o estas personas que tienen a veces ideas conservadoras un poco, que transgreden un poco esta noción que uno tiene, porque pues a veces le hace empezar de manera que usted no había pensado, como que se le ocurren ideas que usted no había pensado, como le muestra una perspectiva que usted no tenía. ¿Sí? Total, Mm. totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar este capítulo del podcast. No sé si quiera decir algo más. Voy a decir una cosita antes de cerrar y esto fue una anécdota que saqué a Roberto Martínez, que también pues es un famosísimo podcaster. Y él hablaba sobre un par de amigos, el cual uno pues se fue a otro país y el otro pues se quedó en su país, ¿no? Y decían que querían hacerse, para saber cómo estaba uno, para saber uno del otro, pues simplemente se dejaban un video diciendo, no sé, 10 minutos, un tiempo, diciéndole, bueno, hoy hice esto, estoy en esto, ta, 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 ta,
y se lo mandaba, y el otro pues le decía, bueno, aquí está pasando esto, y se lo mandaba. Decidieron que se lo iban a subir a YouTube, le iban a subir a YouTube cada uno. Y fue muy curioso porque después se hicieron ellos famosos y fueron reconocidos. Y era muy curioso porque ellos decían, pues lo único que queríamos hacer era una conversación pues de amigos para saber cómo estábamos, y terminó muchísima gente interesándose por ello. Entonces me parece como muy curioso de que yo se lo planteo también a Germán varias veces, y es de que a pesar de que quizás de pronto no lleguemos a grandes números o que no nos vea mucha gente, sí me parece interesante el tema de simplemente plasmar en el canal, en el proyecto Gente Inteligente, conversaciones que tenemos normalmente. Entonces Roberto Martínez lo decía, eso es lo que era, simplemente era la evolución de una amistad. Entonces me parece como también algo, como viéndolo desde una perspectiva bonita, es como ver también el planteamiento de conocimiento, de adquisición de conocimiento, de estructura de ideas y de la amistad que la estamos dejando plasmada allí en YouTube, porque al final es también De una pronto lo esencia que, ujú, del podcast, del Gente ujú. Inteligente Podcast. De pronto lo otro es que creo que lo he escuchado y que es interesante es, uno quiere saber qué es lo que parte de lo que usted construye, hay algo suyo, ¿no? Cuando usted trabaja y construye productos, muchas veces el producto no manifiesta lo que usted está haciendo cuando hace, no sé, pues en nuestro caso un software, pues usted no siente realmente que parte de usted esté en ese software, porque pues Sí, total. es como que usted siente que no hay algo suyo, porque para eso es el trabajo, realmente en el trabajo usted expresa lo que es. Cuando usted hace una obra como tal, porque es parte de lo que usted piensa, de lo que usted es, se plasma en la obra. En este caso podemos verlo ahí, ¿no? Como en esta construcción de estos videos donde la persona habla, parte de uno está ahí y tiene la cuestión tiene la ventaja, como la sensación de que realmente hay algo de posteridad, porque pues lo que habíamos hablado de si finalmente, porque todos vamos a morir, nosotros morimos, pues tenemos la noción de que hay algo que quedó ahí, que quedó en el universo de Internet, que alguien va a ver y que usted sabe que de alguna forma parte de lo que usted está haciendo y lo que es, va a quedar en esta obra que se está haciendo, en este trabajo audiovisual que se está haciendo. ¿Sí? Total, sí, era un poco lo que se planteaba de yo me puedo morir mañana, que era un poco el planteamiento que yo personalmente lo he tenido desde que inicié el proyecto Gente Inteligente, que hace poquito, o hace poquito, o está que cumple sus 12 añitos. Germán, 12 años cumple el proyecto Gente Ujú. Inteligente. Desde que lo arranqué, pues por allá en el blog, desde que inicié mis primeros escritos, de hecho, una de las, no sé si decirlo, satisfacciones, de pronto, o sí, como una de las satisfacciones que yo sentía al escribir era el saber que si yo moría al otro día, mis escritos iban a quedar online por siempre, o bueno, por lo menos por un muy, muy largo tiempo. Es decir, si yo hubiera muerto hace 7 años, cuando el proyecto tenía 5 años, ya habían algunos videos en el canal de YouTube, ya habían unos escritos de mi autoría totalmente en el blog, ya habían algunas imágenes mías, algunos memes en la página Gente Inteligente o en Agnóstico Razonable, ya había construido una comunidad. Y si yo llegase a morir y alguien de mis amigos, de mis conocidos, de la gente que me ha seguido, diferentes personas que me han seguido durante la historia del proyecto, hubieran querido ver cómo pensaba yo, o qué decía yo, o alguna parte de mí, pues la podían ver ahí, ¿no? Ahora que el proyecto, pues como acabo de decir, ya cumple 12 años y que estamos en este podcast, es lo mismo que hice a través de escritura, pero pues ahora en un formato audiovisual en el que no solo está plasmada nuestra imagen en video, que nos están viendo nuestras expresiones faciales, corporales, sino que están percibiendo, recibiendo parte de nuestro concepto, de nuestra mente, de nuestra forma o perspectiva de ver las cosas, de entender las cosas, que me parece genial porque pues a través de todo el proyecto Gente Inteligente me ha parecido brutal esto. Y yo se lo decía a Germán, no, si yo muero mañana, llego a morir mañana, ya Germán puede ver un montón de capítulos en el que hay un montón de conversaciones, que hay un montón de lo que filosóficamente sería mi esencia,
gran parte de mi esencia queda plasmada aquí en el podcast, queda en el proyecto Gente Inteligente, en los escritos, en los artículos. Y no solo Germán, si algún familiar, si algún amigo, si algún conocido, si la persona que sea quiere ver un poco, saber un poco de lo que fui en esta vida, en este planeta Tierra, en este lapso espacio-temporal que ocupé en el universo, pues está plasmado allí, lo pueden ver. Y fue algo un poco de lo que le planteé a Germán desde mi perspectiva, fue fuera de podcast, se lo planteé desde esa perspectiva y me compartía que era, pues como que era una visión interesante que también compartía, ¿no? Sí, lo pensaba en términos de, ahorita que, digamos, esta noción de que el humano quiere que, de, como esta lucha con la muerte, porque el humano sabe que va a morir y quiere de alguna forma perpetuarse. Entonces está la noción de la religión que le decía que sí era real, pero hay versiones más artísticas donde él construía obras que de alguna forma permitían que el artista sobreviviera a la muerte, aparte de él. Por ejemplo, hay autorretratos que se hacía él mismo o que le hacía otras personas de esa manera. Por ejemplo, en la actualidad sabemos de la forma que tenían ciertas personalidades porque hay estatuas que lo representan. Esta es una noción de esta búsqueda del humano por lograr la perpetuidad, lograr trascender, lograr que no haya, de alguna forma, es una pelea con la muerte. Y estas obras expresan eso. Entonces, cuando se logró la fotografía, fue la primera vez que se logró de alguna forma tener una impresión completa de la persona, que fue cuando la gente cuando empezó a tener una fotografía, ya la persona, a pesar de que de pasado el tiempo, podían ver cómo era, ya una parte de cómo era esta persona quedó. Y esto ha avanzado pues ya con el video donde realmente no solo hay una imagen, sino hay como un fragmento de experiencia de la persona que queda. Esta noción ha estado desde el principio de la humanidad y es esta búsqueda de perpetuarse, de lograr que una persona de alguna forma no muera, ¿no? Como que su esencia, esta mente que se formó, de alguna forma trascienda y pueda permanecer un poco en el espacio-tiempo, logre no no morir en el sentido completo, ¿no? Porque finalmente la persona va a morir, pero de alguna forma puede ser parte de sus ideas, parte de su obra, va a quedar ahí. Y parte de lo que él es, pues va a trascender un poco. Y creo que con este proyecto, digamos, no había visto esta noción, pero una vez que la analiza, sí, se da cuenta que con esto, de alguna forma, eh, como dicen, Internet es para siempre. Este video va a estar subido en la nube y quién sabe, va a estar permanentemente ahí. De alguna forma, no. Esa es una ventaja y desventaja de Internet, ¿no? Cuando usted sube algo a la nube, esto es permanente. O sea, es muy difícil que si usted sube algo, que si usted, ahí sí como dice, si usted sube algo vergonzoso, ya animó porque una vez que está en la nube es muy difícil acabar con él. ¿Mm? Por eso es muy bueno porque usted se comparte, pero tiene que tener cuidado por esa cuestión también, ¿no? Que si usted hace algo que después se arrepienta, como le ha pasado, pues tomando en cuenta, por ejemplo, personas que hicieron videos sexuales y después se arrepintieron en su carrera, eso es muy difícil borrarlo y así. O sea, hay cosas que Internet, ahí sí como dice, Internet es para siempre, porque tiene esa noción de que para mantener la información la replica y la replica y la replica. Es una forma de lograr que la información no se pierda. Entonces es muy difícil Internet borrarlo. tiene memoria infinita, dicen. Ujú. Porque la única forma, la forma en que la red asegura que la información no se pierde es la replicación, en todo sentido. Entonces, en lo mismo con la información, con las imágenes, con los videos, él lo replica en varios lugares, de manera que si se llega a perder, pues tiene otro lugar de donde tomarlo. Por lo tanto, borrarlo es muy difícil. De hecho, cuando borran a alguien, que creo que han ocurrido, borran ese el índice, no borran el archivo como tal, sino el índice para que no lo encuentren. Pero borrarlo como tal es muy difícil. Borran, por ejemplo, la dirección donde está ubicado. De esa manera ya no lo encuentran, pero eso no implica que el archivo va a estar ahí, porque no se puede. En los casos donde han tenido que borrar, por ejemplo, en los índices de Google, creo que hacen eso, ¿no? Que borran el índice, todos los índices para evitar que ya logren encontrar esta información. Pero es muy difícil, o sea, no se puede realmente borrar la información como tal directamente, no. Eso lo que se hace es que no la encuentren sencillamente.
Y pues igual, no sé, creo que tengo un contraargumento y es, o sea, desde la perspectiva que explica de Google, totalmente de acuerdo, porque pues Google es un motor de búsqueda. Si elimina los índices, se elimina de Google. Pero como tal, sí sé que, por ejemplo, Facebook, si usted pasa una solicitud de desaparición total de esa información, hasta donde tengo entendido, por legalmente ellos tienen la obligación de realmente hacer un delete, o sea, de realmente sí eliminar completamente todos sus datos. No es tan fácil porque hay que hacer la solicitud, hay que pasarla a Facebook, hay que procesarla, tiene que pasar varias cosas, pero creo que ellos sí lo pueden hacer de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Que si es una persona un poco reconocida, que es lo que ya estoy totalmente de acuerdo con Germán, pues yo voy y le tomo una captura a la foto y a la conversación y lo tengo, y lo que usted dice, si lo replico forever, pues ahí va a quedar. Ahora, esto no pasa pues con personas pues, que no sean famosas, no sean reconocidas porque pues no sé, no van a tomar una screenshot de todas las conversaciones, sino de algunas, o van a tener alguno que otro, una foto que sí guardo que él tomó, pero Sí, no se ha total, replicado tanto la información porque mucha gente no la ha estado porque nos volviendo conoce, a subir y todo eso, claro, sino está de pronto solo en una fuente y no se ha cambiado mucho esa fuente. Es claro, más fácil borrarla que cuando ya la han replicado. Cuando alguien hicieron memes de eso, hicieron comentarios, muy claro. difícil ya. Es Claro, ya muy, muy difícil. Lo que le sí, digo es bastante difícil borrarla como tal, completamente no. Casi que lo que dicen de que cuando lo que usted sube a internet es para siempre. Es como, ajá. Sí, y al final sí se vuelve como, sí, un poco hasta bonito, un poco hasta tiene bonito el tema sus dos lados, ¿no? Lo lado bueno, bueno, Sí, no, la parte negativa sí puede ser muy negativa, claro, al verlo desde esa perspectiva, ujú, pero ya como, sí, como concluyendo aquí pues a nivel de podcast, en mi perspectiva es lo sí, que casi siempre he querido hacer con el proyecto Gente Inter, no he querido hacer, pero como algo bonito que queda, bueno, como decirlo, como una bonita perspectiva de ver lo que fue como lo planteé antes, es este perdurar después de la muerte y siendo un poco más realista, ¿no? Porque como yo lo he dicho lo he dicho en algunos capítulos del podcast y lo digo muchas veces en mi vida y es, a mí me encanta, a la gente le encanta asombrarse con lo irreal, con cosas inexistentes. A mí me encanta apasionarme, amo apasionarme y disfrutar con las cosas reales, ¿no? Entonces, esta sí que es una forma de perdurar después de la muerte de la forma más real posible. correcto. No de cielo, infierno, mantra, chakra, reencarnación, eso que se convierte en la energía del universo y bla, 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 sino que eso es algo real, tangible, que si me muero, si literalmente mañana todos ustedes me van a poder ver y escuchar y lo que quieran. Bueno, no sé si tenga algo más para decir antes de cerrar este bonito capítulo 70 del podcast. Bueno, no, que ha sido un proceso interesante que hemos hecho y que pues vamos a ver si con la continuidad logramos mejorar lo suficiente para realmente lo que usted dice, casi volverse sabio, como mejorar mucho su nivel intelectual, sí, para que nuestra argumentación vaya mejorando cada vez más. Bueno, y con estas sabias palabras de Germán, finalizamos este podcast. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de la plataforma de podcast, ahora con nuestros nuevos micrófonos. Muchísimas gracias a Germán por estar acá una vez más. Recuerden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, hasta luego a todos. Sí.